de virtualización del MISIT. El señor Juan Diego y el señor Álvaro nos van a dar una amplia explicación de las funciones de virtualización y una charleta bastante bonita con el uso de software libre en este tipo de herramientas. Bueno, muy buenos días. Un saludo a Juan Diego Acuña y mi colaborador Álvaro Segura, de parte de la empresa, bueno, AVAX Asesores, con auspicio de Jeffrey Esquivel aquí. Muy buenos días a los que están presentes y a la audiencia también por internet, ¿verdad?, que nos acompaña virtualmente. Y bueno, en esta charla vamos a hablar un poco acerca de virtualización en Linux. El énfasis es en Linux y en herramientas de software libre que corren en Linux. Vamos a empezar por algunos conceptos elementales, los usos y ventajas, por qué a mí me interesa virtualizar, tener máquinas virtuales en una computadora, por qué no tener simplemente otro sistema, instalarlo y tenerlo ahí. Luego vamos a ver algunas herramientas de virtualización en Linux, las más relevantes tal vez hasta el momento y la más reciente, que es KVM, que es una tecnología relativamente nueva que ya está integrada a Linux, así, al cuerpo de Linux, al kernel. Y finalmente vamos a concluir con una demostración práctica de cómo se usa KVM y una librería que lo hace más fácil de utilizar, que se llama libvirt. Entonces, bueno, empezamos. Esperamos que aproveche. Bueno, entonces, primero para tener un marco conceptual básico, ¿verdad?, para que todos estemos en lo mismo, vamos a definir 4 conceptos inicialmente. Una máquina virtual, ¿verdad?, básicamente es de una computadora en software que corre dentro de otra computadora. O sea, el concepto es muy sencillo en realidad. La máquina virtual es un proceso, es un programa más dentro de la otra computadora, que es el anfitrión. La máquina virtual corre un sistema operativo, como una máquina real, totalmente, y ese se llama el guest o invitado, ¿verdad? En la documentación siempre lo encontraremos como guest. A veces se le llama domain, o sea, un dominio. El host es el sistema que aloja a varias máquinas virtuales. En este caso, bueno, una computadora física, ¿verdad?, como estos servidores que tenemos por acá. Y el hipervisor es el programa que corre en el host que permite administrar y dar recursos a cada una de las máquinas virtuales que están ahí y que cada una tenga su propia memoria, que cada una pueda accesar al hardware como necesita y además poder controlarlas, o sea, poder detenerlas, iniciarlas, pausarlas, guardarlas, moverlas, y esas son las funciones del hipervisor. Entonces, para ver por qué nos interesa virtualizar, o sea, por qué nos interesa tener máquinas virtuales, y vamos a ver algunas de las ventajas. Bueno, para el ámbito empresarial o el ámbito así de producción, ¿verdad?, de una institución o algo así, una de las ventajas que nos da la virtualización es la consolidación de servidores. Consolidación de servidores se refiere a que tenemos varios servicios, varias máquinas virtuales que corren servicios así como un servidor web o una base de datos o un servidor de correo, y todas ellas están metidas dentro del mismo servidor físico. Y bueno, la ventaja de esto es que hoy en día los servidores físicos, bueno, servidores así profesionales, tienen gran capacidad de hardware, ¿verdad? O sea, tienen multiprocesadores, tenemos procesadores que tienen varios núcleos, entonces tenemos conexiones de red de alta capacidad, ¿verdad? De gigabit Ethernet. Entonces podemos... no. Hay hardware muy poderoso y normalmente si uno instala, digamos, un servidor web en un tarro así o en una máquina, el servidor tal vez no está a su capacidad total. Entonces, al meter varios servidores en máquinas virtuales dentro de otro, hacemos un uso mucho más eficiente del hardware, ¿verdad? Y podemos aprovechar cada uno de los núcleos, por ejemplo, en un procesador multinúcleo, podemos asignarlos a distintas máquinas virtuales y cada una se ejecuta rápidamente y con un buen uso del espacio físico. Entonces, aprovechamos el hardware eficientemente, le sacamos el jugo, ¿verdad? Aprovechamos mejor la energía porque solo tenemos una máquina real, entonces la fuente de poder realmente se aprovecha, ¿no? Siempre que uno tiene la máquina está la fuente de poder, y aunque no está haciendo mucho, está la fuente de poder ahí, ¿verdad? Y finalmente el ahorro de espacio físico, porque en un cuarto de servidores uno empieza a meter servidores y cuando se da cuenta ahí está lleno. Que lo diga Álvaro, que en la escuela de mate, donde se aplica virtualización, ahí tenemos 2 estantes de servidores totalmente llenos y esa fue una de las razones, ¿verdad?, por la que se quiere implementar.
Sí, esa es una de las mayores razones porque al tener, antes teníamos 8 servidores y los 8 servidores consumían todo el tiempo energía. En el momento que había un bajonazo en la luz, entonces se nos empezaban a apagar porque las UPS no aguantaban tanto tiempo. Entonces, al pasar a 2 servidores, ya ahorita se va a pasar a 3 servidores con virtualización, lo que tenemos ahora son como 16 servidores virtuales en los 3 servidores físicos. Entonces, las UPS duran mucho más, entonces por eso es más que todo se implementó. Bueno, entonces consolidación de servidores es una razón importante. Siguiendo. Tenemos la capacidad de appliances. Es una máquina virtual a la que yo le instalo un paquete de software o cierta cantidad de paquetes y la dejo lista para tal función con una configuración. O sea, ya no hay que hacerle mucho más, sino que ya una configuración mínima ya está funcionando. Y está encapsulada, ¿verdad? O sea, está enlatado el producto. Básicamente, o sea, se distribuye como un producto listo, que es básicamente ponerlo en el servidor, darle run, así como una máquina virtual, y ya tendríamos nuevos servicios con mucho más rápido y mucho más simple. Eso es un appliance, por el concepto, que es como aparato doméstico en español. Continuando. Bien, una de las ventajas de las máquinas virtuales es que ellas corren en su ambiente individual, ¿verdad? O sea, corren completamente aisladas bueno, no, o sea, no totalmente aisladas, pero corren en su propia cápsula, en su propio sistema operativo. Y en caso de que un servicio falle, solo la máquina virtual que tiene ese servicio podría verse afectada. Entonces, si hay un ataque de seguridad a una máquina virtual o si ocurre un error de software, como que, por ejemplo, un servidor de correo le hacen demasiado spam y se desborda, solo la máquina virtual va a sufrir y las demás no necesariamente, ¿verdad? Bueno, no, en realidad. Entonces hay un robusto aislamiento ante las fallas. Eso es una gran ventaja. Sigamos. Bueno, cuando uno tiene una máquina virtual, la flexibilidad se incrementa muchísimo porque ya no tenemos hardware físico, ¿verdad? Entonces o sea, se aísla lo que es la capa física de la lógica, ¿verdad? Entonces, de las máquinas virtuales básicamente son programas. Pueden ser, puedo darle stop, puedo darle pausa, bueno, puedo guardarla, bueno, puedo apagarla en cualquier momento con solo un comando. Puedo copiar el archivo de la máquina virtual y mandarlo a otra máquina virtual y ponerlo a ejecutar en otro lado. Puedo copiarla, o sea, puedo simplemente de una máquina virtual que está básica hacer un clon y ya tengo una computadora nueva, ¿verdad?, lista para ser utilizada. Puedo tomar snapshots, que es el hecho de que yo, mientras está ejecutando, guardo su estado, lo pongo en un archivo y luego puedo recuperarlo de ahí y seguir corriendo ahí. Entonces, eso me da la facilidad de tener ambientes estándar. Digamos, yo puedo guardarlo y luego empezar desde ahí, ya sé en qué estado voy a empezar. Y la capacidad de migración, esa capacidad es muy importante. La migración se refiere a que yo puedo tener una máquina ejecutándose, una máquina virtual ejecutándose, por ejemplo, en un servidor, ni siquiera tengo que detenerla, sino que la puedo enviar a otro servidor físico y empieza a ejecutarse ahí casi sin ni siquiera tiempo de apagada, o sea, ni siquiera se nota. Eso lo vamos a ver en la demostración. Y entonces uno puede tener un servidor, migrar las máquinas virtuales, darle mantenimiento al servidor físico, cambiarle hardware, ponerle más cosas, ponerle un disco duro más grande, ponerle un procesador más grande y luego nada más devuelve las máquinas y ya está, sin tiempo caída. Y bueno, y en esa separación del hardware, ¿verdad? Como ya el hardware ya casi que no importa, bueno, no importa en el sentido para la máquina virtual, dice aísla los guests del hardware subyacente. Entonces, ya no me tengo que preocupar tanto, digamos, si tengo una máquina virtual, no me tengo que preocupar tanto de si va a servir con tal hardware, o si va a servir al moverlo de una máquina a otra, al instalarlo en otro lugar, porque el hipervisor, o lo que sea, la capa subyacente se encarga de manejar esa compatibilidad. Y finalmente, aplicaciones muy viejas, como por ejemplo, no sé, versiones antiguas de Linux, o versiones viejas de algún sistema como DOS o algo así que yo ocupara, y puedo ejecutarlas en una máquina nueva, sin temor a que el hardware no vaya a ser compatible, porque el hipervisor oculta eso, oculta el hardware moderno y puede darme un hardware virtual más viejo o más simple. Okay. La virtualización es muy útil
para montar entornos de prueba variados. O sea, yo puedo tener en una sola máquina real, puedo tener instalados varias versiones de Linux. Puedo tener instalado un Ubuntu, puedo tener instalado un Fedora, puedo tener un Red Hat, puedo tener varios, uno a la par del otro, y simplemente hago una aplicación. Si quiero ver si funciona, levanto una máquina virtual, lo pongo ahí y si pruebo, y levanta muy rápido, nada más, ya, o sea, las pruebas se pueden hacer rápidamente y sin tener que apagar la computadora y levantar otro sistema operativo totalmente. Otra posibilidad es para probar distintos navegadores, digamos, cuando uno hace una página web, no sabe si la gente la va a accesar desde qué máquina, de una máquina Windows, de una máquina Linux, de una máquina Mac. Entonces uno puede tener todas esas máquinas con sus respectivos navegadores y probarlo ahí. Y bueno, sí, entonces básicamente para un ambiente de pruebas es excelente, es una excelente posibilidad. Y finalmente, para la educación y el entrenamiento. O sea, una posibilidad es que yo puedo tener varias máquinas virtuales, y si yo tengo, por ejemplo, un grupo de estudiantes a los que les quiero enseñar la administración de sistemas en Linux, puedo tener, y no les quiero dar servidores reales, ¿verdad? Porque si uno le da privilegios de administrador, tal vez hacen algunos cambios en configuraciones y ya de repente el sistema colapsa, ya no arranca, ¿verdad? Entonces es un problema. Entonces, si yo quiero dar entrenamiento, puedo generar máquinas virtuales y simplemente se las doy y ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y si la arruinan, nada más la copio la original y se las pongo otra vez y seguimos. Entonces no se comprometen sistemas reales y se puede partir de un escenario específico con la función de snapshots, ¿verdad? Yo grabo la máquina virtual en tal momento, su configuración, y se las puedo dar a la gente para que partan de ahí y hagan cosas nuevas, experimenten. De ahí. Entonces, esas son algunas de las capacidades de las virtualizaciones. Entonces, consolidación de servidores, appliances listos, aislamiento del hardware, la capacidad de migración, de flexibilidad, de tener, apagar, guardar estados, y ambientes de prueba, y para la educación también es importante. Bien, entonces esas son las capacidades. Ahora vamos a ver algunos esquemas de virtualización. O sea, hay varias maneras de hacer virtualización. En realidad, nos vamos a enfocar en dos esquemas, que es la virtualización completa, o full virtualization, y la paravirtualización. Okay, entonces, ¿qué son estos términos tan son raros? La virtualización completa, en software, también se llama emulación. Básicamente lo que consiste es que yo tengo un ambiente de software que simula todo el hardware. O sea, simula el procesador, simula los periféricos, y todo es software. Entonces, bueno, tiene algunas ventajas y desventajas, claramente. La más grave de las desventajas es que es lenta, es un poco lenta, es mucho más lenta que una máquina real, porque todo está hecho así por programas que simulan ser cosas físicas. Entonces se afecta. Pero me permite mucha independencia, una ventaja es que me permite mucha independencia del hardware. Por ejemplo, yo puedo ejecutar cualquier computadora, digamos, como una arquitectura ARM o una arquitectura PowerPC, puedo ejecutarla en una arquitectura Intel sin problema. Pero la ventaja más importante de la virtualización completa es que los sistemas operativos de los guests es transparente totalmente. O sea, el sistema operativo del guest no se da cuenta de que está corriendo en una máquina diferente a la que simula el hipervisor. Entonces, básicamente nada, lo instalo y tengo garantizado que va a funcionar bastante bien. O sea, el guest no sabe que es una máquina virtual, él nada más ejecuta. Entonces, es una gran ventaja. Y, bueno, ejemplos. Tenemos QEMU, que es un emulador libre, ¿verdad? Ese es como, QEMU es uno de los puntos de partida de Linux para los emuladores, porque los que siguieron, como KVM, que es el que vamos a hablar más adelante, el partido de QEMU. Y Xen, que también es otro muy fuerte en Linux, también toma cosas de QEMU. Y QEMU es totalmente libre, y su ambiente nativo es Linux. VMware Player es un jugador propietario, industrial, que ha demostrado ser bueno, pero la desventaja es que todas sus versiones son completamente cerradas y las versiones ya profesionales son bastante caras. Luego DevOps es para simular sistemas viejos, y VirtualBox es una alternativa en Linux también, enfocada más que todo al usuario final, para su facilidad de uso, y tiene la ventaja de que hay versiones libres. Hay una versión propietaria, pero sí hay una versión completamente libre, GPL, y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque realmente es un buen software. La imagen, tal vez, para explicarla. O sea, en
en la virtualización completa se tiene un sistema operativo base y un proceso que simula ser una computadora y ahí se ejecuta la otra máquina adentro. Está completamente aislado y da mucha flexibilidad, pero es un poco lento. Bien. La paravirtualización es otro enfoque, ¿verdad? Que es como un cambio de paradigma, porque el sistema operativo del guest tiene que ser modificado. O sea, él tiene que saber que está corriendo dentro de un ambiente virtual. Entonces se le modifica para que en lugar de accesar al hardware, llame al sistema operativo subyacente cuando ocupa hacer operaciones delicadas así, o de privilegiadas. Pero la ventaja es que el desempeño es muy bueno. De hecho, Zen, que es una de las alternativas libres en Linux, logra unos desempeños excelentes. Según sus creadores, o cuando inició, en un artículo ellos decían que lograban un desempeño cercano al 80-95% del desempeño nativo de una máquina real. O sea, que es bastante bueno. Y bueno, le da capacidades adicionales al sistema, como que por ejemplo, o sea, yo le puedo decir al sistema guest, como de repente usted tiene más memoria, entonces él sabe que está en un ambiente virtual y sabe, tiene más memoria, que es algo que no se puede hacer en una máquina real, ¿verdad? Como meterle más memoria directamente cuando está funcionando, o ajustar el número de CPUs dinámicamente, suponiendo que tenemos varios núcleos, podemos asignarle más núcleos a un CPU. Y el profiling o temporización precisa es el hecho de que yo puedo tener varias máquinas virtuales y como el hipervisor controla todo, él puede saber en todo momento qué máquina está ejecutando y puedo llevar una muy buena cuenta del consumo de recursos, que se pierde un poco en la virtualización completa, porque es solo un proceso, en virtualización completa, solo un proceso más dentro de la máquina. Entonces es más difícil saber qué está haciendo cada máquina virtual. En cambio, para virtualización con hipervisor, básicamente se tiene un control muy estricto sobre eso. El problema de la paravirtualización es que como se requiere modificar el sistema operativo base, de ahí no todos los sistemas operativos tienen el código abierto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Windows no se puede virtualizar con paravirtualización, entonces solo con virtualización completa. Y de ejemplos de paravirtualización es Xen, que ahora lo vamos a ver un poco, que es una herramienta muy fuerte para virtualización de servidores. Y KVM no usa para virtualización de todo el sistema operativo, sino que solo para virtualiza algunos de los manejadores del hardware, como las interfaces de red o las interfaces de disco duro, para lograr un mejor desempeño, pero no es una paravirtualización completa. O sea, hoy en día esas tendencias están un poco fusionando y cada una usa un poco de las demás. De hecho, Zen ahora usa puede usar virtualización completa. Okay. Bien, un esquema que se hizo posible hoy en día, ¿verdad? La virtualización completa asistida por hardware. La idea fue que, bueno, la gente de los que hace hardware, Intel, AMD, vieron que la virtualización se estaba volviendo importante, ¿verdad? Por todas las razones que mencionamos al principio, de las capacidades que brinda y que muchas industrias estaban interesadas en eso. Entonces, ellos dijeron, deberíamos hacer algo para hacer más fácil virtualizar y hacerlo más rápido. Entonces, metieron hardware en el procesador para lograr justamente que las máquinas virtuales puedan ejecutar instrucciones directamente en los procesadores, con ciertas restricciones, pero buena parte del código se puede ejecutar, entonces realmente se vuelve muy rápido. O sea, y igual no se requiere modificar a los guests, entonces yo puedo instalar casi que cualquier sistema operativo, lo puedo instalar ahí, solo que tiene que ser compatible con el procesador subyacente. Y el desempeño mejora mucho, ¿verdad? Y finalmente, bueno, es bastante, bueno, y el hipervisor tiene más tareas, coordinar eso, pero se simplifica la lógica y el hipervisor puede ser mucho más ligero y eso mejora mucho el desempeño. Y KVM, que es la nueva tecnología de Linux, ¿verdad? Que ya está totalmente integrada a Linux, implementa este esquema. Y Xen también puede utilizarlo en algunas ocasiones. Ok, la virtualización completa, bueno, una de las desventajas que tiene tal vez es que ocupa soporte en el hardware, o sea, en el procesador tiene que ser una tecnología más o menos nueva. En realidad ya está integrada en la mayoría de los procesadores modernos, Intel y AMD. Tienen que tener una tecnología que se llama, bueno, de virtualización, que en Intel se llama VTX, y apareció en el Pentium 4 y ha venido estudiando, y en AMD se llama AMD-V, que apareció como también en el 2006. O sea, ellos empezaron a aparecer en el 2006, 2005. Entonces el hardware más nuevo sí lo tiene, en la mayoría de los casos, pero tal vez el hardware más viejo no tanto, entonces se ocupa Xen o para virtualización o virtualización completa en software.
Y bueno, no todos los CPUs modernos aguantan, o sea, no es porque yo compre un Intel ya no moderno va a aguantar para virtualización completa, debería verificarlo en fabricante. De hecho, eso nos pasó un día de esos que teníamos un procesador nuevísimo y nos fijamos en el fabricante y no lo soportaba. Pero bueno, hay varias maneras de verificarlo, yendo a las hojas del fabricante, verificando en el BIOS de la computadora o con el mismo software de Linux, KVM, él nos dice si puede correr o no con acelerado, con un comando. Okay. Bueno, eso fue un poco de teoría tal vez para ver qué es lo que hay y tener un marco conceptual. Ahorita vamos a ver algunas herramientas. Okay. Bueno, VirtualBox. VirtualBox es un software bueno, fue desarrollado por Sun y luego por Oracle. Y básicamente lo que enfoca es la virtualización de escritorio. O sea, para que un usuario pueda crear una máquina virtual y correrla en su computadora de manera conveniente e intuitiva, ¿verdad? Tiene una interfaz. Bueno, VirtualBox usa virtualización completa en software o también puede usar la versión de hardware. Entonces se puede volver muy rápido, pero en la versión de software, si uno tiene una computadora un poco vieja, igual corre bien, o sea, igual es una buena opción. No se pega, o sea, realmente sí corre bien. Hay dos versiones, eso puede ser tal vez algo que desanime un poco a algunos. Hay una versión que es gratuita, pero propietaria. O sea, el software se puede bajar gratuito, pero es cerrado. Y que agrega soporte para USB, pero hay una versión libre que es completamente open source, que es funcionalmente totalmente equivalente, excepto porque no soporta USB. Pero con el tiempo posiblemente la presión tal vez se incremente y eventualmente tal vez lo soporten. La versión propietaria tiene soporte para escritorio remoto, que es un protocolo RDP que soporta USB remoto y todo. Pero igual la versión libre también soporta el acceso remoto mediante VNC. O sea, yo me puedo conectar y ver el escritorio de la máquina virtual en otra computadora de manera remota totalmente y controlarlo. Okay. Bueno, VirtualBox, una de sus ventajas es que para instalarlo en una máquina real, en el host, ya tenemos paquetes, ya Oracle brinda paquetes binarios y su instalación es realmente simple, ¿verdad? Básicamente uno baja el paquete y sigue las instrucciones y lo instala. Y la edición open source también está disponible y hay scripts para compilarlo para la máquina de uno. Ya uno baja el código fuente de los scripts, los corre y básicamente tiene el sistema. Para instalar máquinas virtuales, la manera estándar es a partir de una imagen de un CD o un punto ISO. O VirtualBox también ofrece un formato de appliances, que son una máquina virtual que ya está lista para hacer algo. Y ellos tienen un formato abierto que están tratando de promover, de Open Virtualization Format, creo que es. Que básicamente están tratando de poner un formato para que la industria pueda mandar y manejar las imágenes de las máquinas virtuales de una manera más estandarizada. La instalación de Guest es asistida por un wizard, digamos, bueno, aquí no se ve bien, pero New Virtual Machine Wizard. Y se soportan muchos guests, se han probado muchas versiones de Linux, Ubuntu, Debian, SUSE, Red Hat, Mandriva, versiones de Solaris, también funciona Windows y Mac. O sea, realmente soporta bastante porque es virtualización completa, entonces no ocupa modificar el sistema guest. VirtualBox, bueno, originalmente él ofrecía la interfaz gráfica, tiene varias interfaces. La interfaz gráfica normal es la que es una GUI completa, ya con todos los botones para controlar las máquinas, que es la GUI de VirtualBox. Luego hay una interfaz reducida, que es solo para desplegar la máquina virtual, que la aplicación podría ser, digamos, si uno tiene máquinas, o sea, si uno tiene computadoras accesibles al público, uno lo que podría hacer es poner una máquina virtual en ellas y poner solo el despliegue de la máquina virtual sin los controles. Entonces la persona podría usarla y podría hacer lo que quisiera con ella y no podría controlar todo el hardware y todas las cosas de la máquina. Y también se puede manejar completamente con VBox Headless. Se puede manejar completamente sin gráficos, solo para desplegar remotamente. Entonces eso me permite montar un servidor con varias máquinas virtuales y desplegarlas en lejano.
Y finalmente hay una interfaz de programación para una API para que yo pueda escribir propios programas para interfazarlos con VirtualBox. Tiene algunas características interesantes que, bueno, que tal vez en otras tecnologías de virtualización se quedaron cortas, como que puede acelerar 2D y 3D, o sea, puedo tener interfaces gráficas de escritorio muy agradables, o también de juegos, ¿verdad? 3D. Y además soporta múltiples monitores virtuales, que es algo que en otras se quedan cortas. Luego, una capacidad interesante son los guest additions, que es software que se puede instalar en la máquina virtual para que se integre mejor con el host. Entonces yo puedo, digamos, compartir archivos entre ambos fácilmente, o copiar cosas de uno y pegarlo en el otro, o ver ventanas de la máquina virtual, verlas en mi host como si fueran completamente nativas. Y bueno, otra cosa, que es un buen soporte para video, que se queda atrás, y la capacidad de que, digamos, yo me puedo loguear a mi máquina real, iniciar la máquina virtual, y ya se loguea automáticamente a la máquina virtual, y ya puedo manejarlo más fácilmente. Bueno, en cuanto a redes, VirtualBox también es tiene varias posibilidades. Eso de redes tal vez lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque si no se vuelve redundante. Pero la idea es que, o sea, yo puedo tener mi máquina virtual pegada a la red real, o puedo tenerla aislada para que nadie más la vea, pero solo pueda salir con el NAT, o que se pueda comunicar solo con el host para que pueda intercambiar cosas entre ellos y probar estas cosas. Y bueno, en cuanto a almacenamiento, VirtualBox también permite tener archivos que tienen las máquinas virtuales. Puedo usar discos reales para guardar mis máquinas virtuales, o sea, como agarrar un disco duro y ponerlo ahí. O puedo también montar un disco remoto y tener el almacenamiento en un servidor remoto, digamos, un disco duro virtual, y montarlo ahí para no tener que tenerlo todo local. Y también soporta migración, o sea, yo puedo mandar una máquina virtual de un lado a otro, y snapshots, que es guardar el estado de la máquina. Ok, tal vez. Bien. Bien, entonces VirtualBox en realidad va orientado más al usuario final, ¿verdad? Para que usted pueda tener sus propias máquinas virtuales sueltas ahí en su escritorio y poder experimentar con ellas. Y tiene algunas capacidades, o sea, es una virtualización de escritorio, ¿verdad? Va orientado más a los usuarios, bueno, a los usuarios finales. En cambio, Zen es diferente, porque Zen, o sea, va totalmente dirigido a virtualizar servidores. O sea, el objetivo de Zen es básicamente tener un servidor grande y tener un montón de máquinas virtuales corriendo servicios allá adentro. Entonces va más orientado a la parte industrial o a las aplicaciones ya profesionales de virtualización. Su licencia es totalmente libre. De hecho, es GPL, ¿verdad? O sea, es como la licencia más, tal vez la más libre que yo diría. O sea, todo el mundo tiene derecho a modificarlo, a copiarlo y a utilizarlo, a compilarlo. Y es un software realmente que ha demostrado ser escalable y muy fuerte. La desventaja de Zen, bueno, desventaja o ventaja, como se quiera ver, es que utiliza mucho para la virtualización. O sea, se requiere que los guests estén modificados, o sea, se requieren kernels específicos en los sistemas operativos invitados y también en el de control para poder correrlo. Pero últimamente ya cuando Intel sacó la nueva tecnología y AMD, también ellos empezaron a soportar virtualización completa, entonces realmente ya es una solución bastante general. Zen se ha utilizado para grandes proyectos, ¿verdad? De hecho, Amazon vende servicios en la nube, que es básicamente que uno adquiere un servidor virtual y ellos se lo dan a partir de sus pools de almacenamiento y todo. Y Zen es el motor de eso. O sea, entonces realmente ha demostrado ser poderoso. Zen era libre, bueno, siempre ha sido libre en 2003, ahora va por la versión 4.1, y también hay una compañía que lo respalda, que se llama Zen Source, se llama Citrix, que da versiones propietarias, pero igual mantiene la versión libre y le da soporte y se puede descargar, de hecho, una versión gratuita. Y bueno, Zen fue fuerte porque Red Hat lo estaba apoyando mucho, la distribución de Linux. Pero luego, hubieron algunos browsers y ya no lo están soportando tanto, pero igual sí están los paquetes. Solo que, bueno, ellos están yendo más por el lado de KVM. La arquitectura de Zen es un poco más compleja que la
que la full virtualization. O sea, Xen es el hipervisor, él está corriendo en el hardware directamente. Y coordina y le da tiempo de ejecución a cada máquina virtual. Las máquinas virtuales, los DOM-Us se llaman en Xen, tienen que tener kernels específicos para que ellos sepan que son máquinas virtuales y poder accesar a los servicios del hipervisor y a los servicios del DOM0, que es la máquina que se usa para administrar, pero también es una máquina virtual. Entonces, el problema que se ha dado es, bueno, más o menos, es que ya el kernel por sí solo no trae el apoyo para DOM0. O sea, no todos los kernels sirven para esa función administrativa. Entonces hay que bajar un kernel específico, que también es libre, ¿verdad? Se puede bajar, y compilarlo e instalarlo. Entonces es un poco más complicado, pero realmente sí funciona. O sea, obviamente que funciona, pero o sea, sí está disponible. El DOM0 es la administración y de ahí está toda la consola de comandos que permite controlar todas las máquinas virtuales, ¿verdad? Y permite iniciarlas, apagarlas, darle recursos, conectarlas en red. Están todos los archivos de configuración y además se encarga del acceso al hardware, al acceso a los periféricos. Y bueno, ahí sí, los DOM-Us son cada máquina virtual que como son solo un kernel y procesos, realmente son bastante ligeras y son bastante rápidas y eficientes. Okay. Xen. Bueno, entonces en realidad Xen, o sea, es una herramienta bastante fuerte, ha demostrado que sí es escalable, o sea, se ha aplicado para clusters grandes, que es muy robusto, ¿verdad? O sea, es bastante confiable y más que todo que tiene muy buen desempeño, es rápido. Pero el problema es que le han ido quitando soporte un poco, entonces ya no hay paquetes listos en las versiones más nuevas, por ejemplo, de Ubuntu ya no están los paquetes para instalar Xen, pero siempre está el código fuente y siempre están las guías para instalarlo, solo que se complica un poco. Okay. Bueno, y bueno, entonces VirtualBox es para, ya lo descubrimos un poco, es para escritorio más que todo, Xen es para servidores, y KVM en realidad es la nueva tecnología de Linux, y eso sí ya es, bueno, empezó en el 2006. En el 2006 ya Linus Torvalds, él anunció que se iba a incluir en el kernel de Linux y que ya iba a ser parte del kernel permanentemente. Entonces ya para el 2007 ya el kernel ya lo traía incluido y para el 2009 ya lo adoptó Red Hat, que es una compañía de una versión de Linux empresarial que ya promete meterle más tal vez recursos y un poco más de soporte ya como de presencia en el mercado, como más marca, pero bueno. KVM es para virtualización completa, o sea, el kernel de Linux propiamente realiza las labores de hipervisor, entonces como está a nivel del kernel, ya no está en un programa externo, ¿verdad? Como en la full virtualización por software, es bastante rápido, de hecho logra un desempeño muy bueno, cercano al nativo. Y bueno, y soporta, como es virtualización completa de nuevo, soporta muchos sistemas operativos invitados, muchos guests como Linux, Windows o Mac o Solaris, son varios. Okay. Entonces, bueno, para utilizar KVM se ocupa tener módulos del kernel para bueno, el módulo básico KVM y uno para, dependiendo del procesador, KVM AMD o Intel. En los procesadores modernos y en los kernels ya esos módulos vienen listos. Entonces uno básicamente no tiene que instalar los módulos. Lo que hay que instalar es el programa KVM. Pero se requiere el soporte en hardware requerido, ¿verdad? Que habíamos mencionado. Luego, bueno, hay un driver que utiliza el QMKVM, que eso ya está. Y el QMKVM es ya el programa que se usa para simular las máquinas virtuales. Y la ventaja que tiene es que está disponible como paquete, ¿verdad? Ya en la mayoría de los repositorios uno lo puede bajar como del paquete QMKVM. Lo baja y se instala y ya básicamente lo tiene listo para correr. Okay. Y utiliza un poco para virtualización, ¿verdad? Hay drivers específicos para la red, para el disco duro, para todas esas cosas y para la memoria, que hacen que utilice un poco para virtualización. O sea, no totalmente, pero se hace mucho más rápido y es bastante eficiente. Okay. Bueno, un poco tal vez la estructura. O sea, ya no tenemos un programa que corre a otra máquina, sino que en el kernel realmente es donde se maneja cada máquina virtual y se comparte con otros procesos, pero realmente ya está muy cerca del hardware, ¿verdad? Entonces, el desempeño es muy cercano al nativo.
Bien, entonces, para usar KVM, básicamente lo que tenemos que hacer es, si tenemos un kernel moderno y hardware que lo soporta, se instala el paquete QEMU KVM o simplemente KVM. Y el programa en sí es casi igual que QEMU. No sé, bueno, si conocen QEMU o no, pero QEMU es un poco tieso en el sentido de que todo es por línea de comandos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una máquina virtual, invoco a KVM, le pongo un nombre a la máquina virtual, le asigno 1 GB de memoria, le digo dónde está su imagen del disco duro, le digo qué tarjeta de red usar, bueno, qué dirección de red usar, y le digo un script para que configure su tarjeta de red y así está. Entonces, realmente es un poco tieso, pero hay versiones o sea, hay interfaces gráficas que se construyen sobre él que ya lo hacen mucho más versátil, bueno, mucho más fácil de usar. Y el monitor de QEMU es la consola que me permite controlar una máquina virtual corriendo. O sea, yo me conecto a ella por cualquier, como por un socket o por alguna cosa, o gráficamente en la misma ventana de QEMU, y puedo con comandos meter hardware, detener la máquina, guardarla, y básicamente todo lo que permiten las demás tecnologías. Conectarle cosas USB, conectarle los puertos seriales paralelos, sí, básicamente. Permítanme. Bien, en QEMU, bueno, en QEMU no, en KVM, como se deriva de QEMU, tiene una gran versatilidad para las imágenes de las máquinas virtuales. De hecho, bueno, el formato QKO2 ellos lo incluyeron para que es un formato compacto en el que se va expandiendo conforme uno va guardando más cosas. No ocupa todo el espacio o sea, uno hace una imagen, pero no ocupa todo el espacio hasta que realmente la máquina lo va utilizando. El formato RAW es para tener un disco duro totalmente así crudo, así información binaria, que se puede usar en otras máquinas, otros medios de virtualización. Y también la ventaja es que el QEMU Image, que es el programa que crea las imágenes, puede permitirme crear imágenes para VirtualBox o VMware, entonces yo puedo exportar las máquinas fácilmente. Entonces KVM realmente se puede integrar con otras o se pueden traer cosas desde otros hipervisores. Otra posibilidad es usar un disco físico, o sea, ya de la máquina, o una partición, o un volumen lógico. O sea, un disco así como físico para tener la información ahí y poder acceder más rápido a ella que con un archivo. Bien. O sea, bueno, hay varias formas en que se pueden hacer redes en QEMU, en KVM, perdón, es que hay una confusión. La forma user es la más básica, en que yo levanto una máquina virtual y básicamente ya tiene conexión a red para salir. Esa es básicamente la forma default. La forma socket, yo puedo conectar dos máquinas para que se vean solo entre ellas. El TAP es la versión más versátil, en el que yo conecto la máquina virtual a la interfaz de red física de la computadora. Y entonces la máquina virtual es completamente visible desde ahí. O sea, yo puedo darle servicios de red o sea, puedo dar servicios desde la máquina virtual o puedo accesarla como cualquier otra máquina real. Y los túneles, bueno, es parecido a los sockets, pero para muchas máquinas. Y VDE es una infraestructura de red virtual muy interesante en el que, digamos, es un protocolo de capa de aplicación en el que yo puedo tener máquinas en otras redes, en otro lugar, y es como si estuvieran en la misma red física. Entonces es interesante. Pero el TAP es el más común y se puede utilizar para conectar la máquina virtual a una red como cualquier otra máquina, y eso me da un gran poder. Bien. Bueno, KVM ya trae varias interfaces. Primero yo lo puedo usar en mi escritorio como una máquina normal, o sea, como una ventana. O también ya trae integrado un servidor BNC, que es para conectarse a un escritorio remoto y verlo en una ventana. Y la ventaja es que, o sea, tiene varios mecanismos de seguridad, entonces ya yo puedo puedo estar seguro de que nadie va a poder entrar a mi máquina virtual y realmente así, protegerla, ¿verdad? Para que no pueda entrar todo el mundo. Y desde passwords simples hasta mecanismos complejos como TLS y certificados para autenticación y para encriptación, para que tener una infraestructura realmente confiable. Y el modo no gráfico en el que yo puedo manejar la compu como si fuera por un puerto serial. Bueno, una de las posibilidades de KVM es que me da un control muy bueno acerca de todos los periféricos de la máquina. O sea, yo puedo accesar el puerto serial, el puerto paralelo, pegarlo a mi máquina física o redirigirlo a archivos o redirigirlo a sockets y hacer lo que quiera con ellos.
y soporta, bueno, soporta pegarle dispositivos físicos de la máquina real a la máquina virtual. Entonces yo puedo accesar a mis periféricos USB o a mis CDs o a las interfaces de red físicas, o sea, ya pegarlas directamente a la máquina virtual y utilizarlas directamente. KVM también soporta migración, o sea, en vivo, así yo puedo mandar una máquina que se está ejecutando y ponerla en otro servidor directamente, o puedo también de offline, que es guardarla y mandarla y levantarla de nuevo. Ambas están soportadas directamente por KVM. Y también para guardar y recuperar el estado de la máquina, o sea, es también muy útil. Bueno, también tiene esta capacidad, snapshots. Entonces, bueno, KVM es en general, es muy versátil en cuanto a opciones, realmente es una tecnología muy, o sea, con demasiadas opciones y tiene todo lo que tiene VMware, bueno, todo lo que tiene VirtualBox o VMware Player o esas versiones para escritorio, pero solo que es un poco más cierto. Su desempeño es muy bueno, realmente logra desempeño cercano al nativo porque como utiliza aceleración por hardware, logra una ejecución casi completamente natural y compite realmente con Zen. Y bueno, sí, tiene muy buen desempeño. La ventaja más grande de KVM es que está integrado al kernel, o sea, realmente ya es una tecnología que ya está integrada al ciclo de desarrollo del kernel, va a seguir desarrollándose, va a seguir obteniendo mejoras y features nuevos y ya no va a salir del kernel, ¿verdad? Una vez que ya algo entra en el kernel es muy difícil que salga. Y bueno, KVM como ya está en el kernel y ya está soportado por las distribuciones mayores como Ubuntu y Debian y Red Hat, ya hay paquetes disponibles, entonces uno lo puede instalar muy sencillamente. Y bueno, y su interfaz con el usuario, o sea, línea de comandos y otra línea de comandos para controlar la máquina, es un poco tosca y de bajo nivel y solo sirve para controlar una máquina virtual a la vez. Pero realmente es muy versátil, entonces se pueden construir herramientas sobre ella, de las que ya hay, de hecho. Bien. Bueno, entonces, una vez que estuvo KVM, ¿verdad? La comunidad de Linux vio que, o sea, sí sirve muy bien, pero realmente es una herramienta de un poco bajo nivel, ¿verdad? Porque está integrada al kernel, entonces no tiene soporte integrado así, no tiene como ventanas gráficas para utilizarla fácilmente, no tiene, no tiene como un aspecto visible, ¿verdad? Claro. Entonces, y además tiene una interfaz un poco oscura ahí, como puros comandos y cosas así. Entonces, como también Zen se comporta parecido, ¿verdad? En el fondo Zen era también un poco de línea de comandos y archivos de configuración y cosas así. Entonces la comunidad de Linux decidió que había que hacer como alguna interfaz estandarizada. Entonces surgió libvirt, que libvirt básicamente lo que es una interfaz de programación, o sea, es un toolkit como un montón de funciones y conceptos que lo que buscan es tomar un montón de hipervisores, así como VirtualBox, Xen, KVM, QEMU, todos ellos que tenían una interfaz más o menos poco uniforme, así separada, y brindarle así uniformidad y la capacidad de manejarlo con los mismos comandos y con los mismos conceptos de manera global, ¿verdad? Que uno no se tenga que preocupar tanto de que está usando Xen o que está usando KVM, sino que libvirt oculta todo eso y permite a uno accesar por funciones estandarizadas. O sea, en el fondo es una API en C, ¿verdad? Entonces, lo que es útil porque si yo quisiera desarrollar mi propia aplicación, así para controlar una máquina virtual, podría hacerlo con libvirt. Y además, es el punto de partida para un montón de aplicaciones de administración que han surgido, que de la que vamos a ver ahora es Virt Manager. Okay. Entonces, bueno, de las capacidades principales de libvirt es que su interfaz de aplicación es uniforme, entonces dependiendo, no importa si yo uso VirtualBox por abajo o Xen o uso KVM, libvirt se comporta igual. Entonces realmente es una gran ventaja, ¿verdad? No hay que preocuparse tanto. libvirt está completamente hecho para el acceso remoto a las máquinas virtuales, o sea, ya lo previeron y ya tiene soporte para todo lo que es login remoto y controlarlo desde otros lugares, ¿verdad? De manera segura. O sea,
no solo que cualquier persona se pueda conectar, sino que sea alguien certificado con encriptación o, bueno, sí, de diversos métodos de seguridad, dependiendo de la que la persona quiera implementar. Libvirt establece varios conceptos. El concepto de dominio, que es una máquina virtual, independientemente de en qué se esté corriendo. Un pool de almacenamiento, que es así, un espacio donde yo puedo guardar, o sea, un espacio libre de almacenamiento que puede ser remoto o puede ser local a un servidor, que yo tengo para tomar nuevos discos duros de máquinas virtuales. Y las redes virtuales, que me permite definir topologías de red arbitrarias. Y bueno, Libvirt todo lo maneja en configuraciones estandarizadas, en un formato estandarizado, en XML, y yo puedo leerlo y cambiarlo manualmente o con herramientas para ese fin. Bien. Entonces, Libvirt me permite definir pools, o sea que es un espacio delimitado, ya definido, que va a ser usado para almacenamiento de máquinas virtuales y que me permite tomar conforme yo voy haciendo nuevas máquinas virtuales y mandándolas al servicio, de ir usando ese espacio. Si yo tengo una máquina, pueden ser discos, pueden ser particiones lógicas, o puede ser simplemente un directorio. Entonces, en este caso es más sencillo de usar. O pueden ser también pools remotos, o sea, con una red yo tengo un montón de almacenamiento disponible, yo defino quién es el servidor de almacenamiento, dónde están las direcciones y el protocolo, y puedo tener en un solo data center, puedo tener un área de almacenamiento y ir tomando ahí para crear nuevas máquinas virtuales. Y soporta varios protocolos. Fiber Channel es el más avanzado, que es para grandes redes, ¿verdad? Así, fibra, puede ser fibra o cobre, no importa. Pero para grandes capacidades hay SCSI, también es un protocolo para montar discos remotamente, y NFS, que es bastante conocido y bastante fácil de utilizar. Bien, Libvirt pone a disposición todas las capacidades de configuración de los hipervisores, todos los hipervisores. Entonces yo puedo controlar todo desde Libvirt, o sea, con qué emulador voy a simular la máquina, cuánta memoria le voy a asignar, qué periféricos le voy a poner, qué modelo de hardware, o sea, cuántos dispositivos de red le voy a conectar, si la voy a desplegar localmente, si la voy a desplegar remotamente, o a quién va a conectar sus puertos seriales, todo. O sea, realmente Libvirt es una API general para todas las máquinas virtuales. Y entonces me permite configurar específicamente cada dominio de una manera estandarizada en un archivo, digamos, independientemente del hipervisor que use por abajo. Y también soporta varias formas de redes. La red bridging, los bridges, ¿verdad? O sea, que un bridge es como un switch virtual que me permite conectar la interfaz física de un servidor con la interfaz lógica de una máquina virtual, y básicamente es completamente transparente. Luego me permite definir redes mapeadas, o sea que las máquinas virtuales salgan con una sola IP y no sean visibles para adentro, ¿verdad? O enrutamiento arbitrario, o sea, si yo puedo configurar IP tables para poner firewalls, digamos, entre mis máquinas virtuales y el exterior. Puedo también pegarle una interfaz física real, si yo no quiero utilizarla para nada más, puedo dedicarla completamente a una máquina virtual. O también brinda la posibilidad de definir una interfaz lógica y que yo le ponga un script genérico completamente para hacer lo que a mí me dé la gana con esa interfaz. Bien, entonces algunas herramientas que se han construido con Libvirt. Bueno, el Libvirt es el servidor, eso realmente no se ve mucho. Pero la importancia es que transforma KVM, que por sí solo es solo un programa que uno llama y corre una máquina virtual, lo transforma en un servicio que es capaz de correr muchas máquinas virtuales, o sea, y poder administrarlas todas de una forma centralizada. Birch es la consola de Libvirt, entonces ya no hay que preocuparse tanto de la consola de KVM, ni la consola de Xen, ni de la consola de VirtualBox, sino que Birch ya tiene la capacidad con comandos estandarizados, poder definir y crear dominios, así, máquinas virtuales, definir los almacenamientos, definir las redes, iniciar las máquinas virtuales, controlarlas, detenerlas, todo eso con comandos más comunes, sí, más específicos, bueno, más como uniformes para todos. Y las funciones de monitoreo, que son para ver qué está consumiendo cada máquina virtual, cuáles recursos está utilizando, qué tanto disco duro, qué tantas salidas y entradas está generando, y estadísticas y todo eso.
Bueno, eso casi no se ve, la verdad. En realidad aquí está Birch, unos ejemplos, pero no se ve tanto. O sea, aquí listo las máquinas virtuales, luego inicio una máquina virtual, veo la configuración del almacenamiento y de la máquina virtual. Lástima que no, bueno, no se ve mucho, la verdad. Sí. Bien, Virt Install es una máquina, una herramienta también de línea de comandos que me permite instalar nuevas máquinas virtuales de manera sencilla. O sea, yo puedo darle a Virt Install que utilice un CD-ROM del host, que se conecte a internet y baje los archivos de la distribución y me los cargue en la imagen, o que importe una imagen que ya está lista. También Virt Install tiene la capacidad de que yo le puedo informar qué sistema operativo voy a instalar y ella me elige el hardware virtual, digamos, ella tiene una base de datos interna y elige el hardware virtual que más se adapta o que mejor funciona, digamos, dependiendo de la experiencia, con ese sistema operativo guest. Bueno, libvirt también, o sea, se encarga Virt Install se encarga de comunicarse con libvirt y de generar todo el archivo de configuración y arrancar la máquina de una vez y la registra así con el precursor para que uno ya pueda controlarla de las otras herramientas. Y si uno tiene, bueno, depende cómo uno lo invoque, uno puede instalar máquinas virtuales completamente desatendidos, o sea, uno nada más lo invoca y le pasa los parámetros y ya él instala toda la máquina sin intervención del usuario. Bueno, aquí tampoco sé. Una Virt Install, digamos, yo le paso el nombre de la máquina, la RAM, el archivo que va a usar, el tamaño del archivo, la interfaz de red que va a usar, y le digo que el despliegue va a ser remoto, así por VNC, y que el CD-ROM va a ser el CD-ROM de la máquina real, y ya y se encarga de iniciar todo el instalador y ya darme la posibilidad de seguir. Virt Clone es una herramienta también de libvirt que se usa para copiar una máquina, sencillamente. O sea, yo nada más le paso el nombre de la máquina que quiero copiar y él me genera una nueva imagen de disco duro, me genera nuevos parámetros para que no haya conflictos, ¿verdad? Como de direcciones de Mac y que no haya conflictos de nombres ni de discos duros. Y ya copia toda la máquina, ya la tengo una nueva máquina lista para ser utilizada para lo que quiera. Y finalmente, bueno, la herramienta más general es Virt Manager, que ya es una aplicación gráfica de escritorio, o sea, para administración de muchas máquinas virtuales en múltiples hipervisores. Entonces yo me puedo conectar a muchos hipervisores, ¿verdad? Y ver qué máquinas virtuales están corriendo en cada uno y ver cuánto está consumiendo ese CPU cada uno, cuánto está consumiendo memoria, cuántos sus discos. Puedo controlar, así, pausar cada uno, iniciarla, continuarla o cargarla de una imagen anterior. Y también me da varios wizards, o sea, me da varios como guías o bueno, los wizards esos que uno va dando next y escoge opciones para crear nuevas máquinas, para clonar máquinas existentes, para cambiar el hardware a una máquina virtual o cambiar los recursos, para definir nuevas pools de almacenamiento. O sea, yo le defino dónde se va a conectar, de qué servidor y cuánto espacio tiene ahí, y ya queda una nueva máquina, una nueva pool para hacer máquinas virtuales. Y finalmente también tiene, o sea, ya integra de manera transparente el cliente VNC, o ya me puedo conectar a cualquier máquina y verla remotamente con Virt Manager. De manera transparente al usuario, ya no tiene que el usuario saber que está usando VNC, ni teclear direcciones IP, ni puertos. ¿Okay? Ahorita vamos a ver Virt Manager. En este caso, bueno, aquí se ve un poco cómo se controla. Hay varias máquinas virtuales, esas están corriendo. Aquí puedo detenerlas, veo las estadísticas. Y aquí hay dos máquinas virtuales, una con Fedora y una con... O sea, yo nada más le doy doble clic y ya está abierto, ya está para funcionar. Y los wizards, ¿verdad? Para clonar una máquina virtual, para crear una máquina virtual nueva, para administrar el hardware de una máquina virtual específica. Y básicamente es muy fácil de usar en realidad, de instalar. Y para ver los detalles de un hipervisor específico, o sea, como de la máquina real ya física en la que está corriendo, puedo ver cuántos CPUs está usando, cuánta memoria se está gastando, puedo ver las redes y puedo ver el almacenamiento y cuánta memoria hay disponible y todas las estadísticas de la máquina. Bien. Bueno, entonces eso fue un poco teórico. Ahora, en realidad, lo que más interesaría sería ver
al KVM y al libvirt corriendo mediante el Virt Manager, que es lo que vamos a ver ahorita. Lo que vamos a hacer en este momento es dar una demostración de cómo funciona Virt Manager gráfico y cómo migrar las máquinas virtuales en ese tipo. No sé si todos pueden ver el hardware aquí. Lo que tenemos son dos servidores que está corriendo KVM, los dos. En ninguno, en ninguno están las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales están en un almacenamiento de red, que es la laptop. En este momento se está utilizando solo para hacer el almacenamiento de red. Se pueden ya utilizar dispositivos mucho más grandes y con mucho más capacidad de almacenamiento, pero en este momento eso es lo que vamos a ver. Cabe destacar que uno de los servidores tiene un procesador AMD y el otro tiene un procesador Intel, entonces es independiente de bueno, la arquitectura no, porque los dos tienen arquitectura de 64 bits, pero la marca del procesador eso no importa. Realmente lo que importa es que tenga el hardware específico para poderlo manejar. Entonces, Bien, entonces vamos a ver algunas de las capacidades de libvirt y bueno, el ambiente. Bien, entonces en este caso, el ambiente que decidimos instalar en los servidores fue un Ubuntu Server 10.04. Y el Ubuntu Server ya trae los paquetes bueno, trae el kernel que trae, ya trae KVM, ¿verdad? Porque es un kernel reciente. Y además ya los repositorios de Ubuntu traen incluido el QEMU KVM, ¿verdad? El emulador. Y también tienen disponibles las herramientas de libvirt y el Virt Manager, que en este caso está en la versión 0.8.2. O sea, realmente el Virt Manager es un proyecto más o menos reciente que empezó por iniciativa de Red Hat y ha seguido desarrollándose y está madurando todavía, pero sí se puede utilizar bastante, o sea, sí es bastante utilizable, o sea, realmente es satisfactorio. El almacenamiento de red en este caso se está usando un archivo compartido por NFS que está en la laptop, que tiene, bueno, un directorio compartido que contiene las imágenes de las máquinas virtuales. También se podría usar iSCSI, pero en este caso no se configuró. Bueno. Y las máquinas virtuales están conectadas por bridges, o sea, por switches virtuales que están conectadas a las interfaces de red de los servidores. Entonces, cada máquina virtual es visible en la red, digamos, en esta pequeña red, todas las máquinas virtuales son visibles entre ellas. Y se pueden accesar, de hecho, yo puedo accesar una de esas máquinas por SSH o puedo hacerle ping, puedo poner un servidor web en una de ellas y verlo. De hecho, creo que hay una que tiene uno, pero no está muy configurado. bueno, ahora vamos a salirnos un poco de la presentación para ver los ejemplos de cómo están funcionando las máquinas virtuales. Entonces, este es el Virt Manager. Aquí se pueden ver las máquinas virtuales. Todo está basado en software libre, a excepción de unas máquinas virtuales que tenemos en Windows. Eso es lo único. Todo lo demás está basado en software libre. Esta es una máquina virtual en Windows. Esta máquina virtual, en este momento me lo estoy conectando por VNC, pero no al Windows, sino a la interfaz de virtualización. Entonces, o sea, ahí es donde hasta se ve el BIOS cuando está booteando y todas las máquinas virtuales. Está corriendo en el servidor que tiene procesador AMD. Para migrarla es tan simple como darle botón derecho y darle migrate. Ya con esto, Virt Manager todavía está en su etapa de desarrollo, ¿verdad? No ha llegado a una versión estable, entonces tiene ciertos problemas. No se puede migrar escogiendo aquí y como pueden ver tampoco muestra completamente la dirección IP y el nombre del otro servidor. Entonces hay que usar las opciones avanzadas y aquí ponerle la dirección del servidor que se va a migrar. En este momento está corriendo en el que tiene el IP que finaliza en 192. Lo vamos a pasar al que tiene IP8, que finaliza en 8. Ahí empieza a mirar. Él lo que hace es, digamos, el disco duro está en la portátil, ¿verdad? Lo que hace es pasar el proceso de una computadora a la otra por la red. Me va a pedir que me autentique otra vez para poder hacer la migración. Ya, dura un momento. Ahorita vamos a ver, haciéndole ping a una máquina,
cuánto es el tiempo que dura en migrar. Es muy corto realmente, el tiempo que se mantiene el servicio abajo, que no se puede accesar, es realmente de milisegundos. Al ser una máquina que está corriendo una interfaz gráfica y todo, es un poco más pesado, entonces dura un poco más. Bueno, la migración realmente, o sea, la máquina virtual en ningún momento se bajó, pero la migración sí dura un momento más porque dura copiando la memoria de uno de los servidores, está pasando la memoria al otro servidor para que los procesos puedan arrancar. Sí se migró, pero quedó pausada. Eso es una de las ventajas que tiene también, que uno puede pausar máquinas virtuales para hacer otras cosas. Digamos, una máquina para clonarla se tiene que pausar. Entonces quedó pausada, nada más es de resumirla y ya arrancó. Entonces ahí ya está corriendo en el otro servidor. Bueno, los paquetes necesarios para poder instalar KVM, para poder correr las máquinas virtuales son KVM, KVM PXE, es para poder utilizar las interfaces de red y poder migrarlas. Uno puede usar interfaces de red sin migrarlas y si quiere no instala la parte de PXE, pero para poderlas migrar lo necesita. libvirt, que ya es el demonio que controla las máquinas, el KVM, que ya Juan Diego lo explicó. Bueno, virtinstall, eso ya iría ya en la instalación de Bitmanager, lo instala, porque lo utiliza por debajo. Bridgeutils, que es para poder usar las interfaces de red, o sea, que él haga un puente entre la interfaz virtual y la física. En este momento las máquinas virtuales se están conectando con un IP de la red física, no estamos utilizando NAT. Uno podría utilizar NAT dentro del un NAT que el servidor físico le haga NAT a las máquinas virtuales. En este momento no se está haciendo así, sino que las máquinas virtuales se están conectando directamente a la red local. Entonces, sí, el router les da HCP, uno podría ponerlos con IP estático si quisiera. IP tables es para utilizar el NAT y OpenSSH server, eso es para poder autenticar entre los servidores. Esa es una imagen bueno, este es el del que les comentaba Juan Diego, de la Escuela de Matemática. Como pueden ver, hay un montón de máquinas virtuales corriendo. Ese es solo uno de los servidores, el que está arriba. El de abajo es uno de pruebas que en algún momento se va a implementar, que tiene solo una máquina virtual corriendo. No sé si lo pueden ver bien. Con KVM uno puede correr un montón de sistemas operativos. Ya se han probado el Windows del 2000 al Windows 7, del 2000 para atrás no corren, BSDs, GNU Linux, GNU con Herd, Solaris, Nexenta, que ya son sistemas operativos yo realmente nunca he visto, Amiga, Minix, yo creo que son sistemas operativos viejos, yo no sé si se les seguirá dando soporte. Abajo está una dirección donde uno puede chequear cuáles sistemas operativos ya han sido probados y cuáles están funcionando. Bueno, clonar una máquina virtual es como agarrar una imagen de la máquina virtual del disco duro y decir, está corriendo en este disco duro, pero ocupa una copia. Digamos que uno, como dijo Juan Diego, se está dando una clase a un montón de gente y tal vez la clase dura 2 horas, dentro de 2 horas entra otro grupo y entonces usted les está enseñando algo sobre servidores. Entonces usted tiene una máquina virtual, la clona, les da la clase sobre esa, la borra, la destruye, la clona otra vez y le da la clase a los que entran después. Bueno, esto sería la migración. La migración de una máquina virtual es pasar el proceso de una máquina a otra. Bueno, ahí hay una animación, pero no se ve. Entonces, pasemos a la parte de hacer las migraciones y todo eso.
¿No explique usted lo del...? ¿No? ¿De qué? Sí, lo que voy haciendo. Bien. Entonces, bueno, aquí se pueden ver los detalles. Bueno, en la interfaz de Virt Manager, aquí, un toque, si quieres. Podemos ver, digamos, que aquí tenemos la conexión con los dos hipervisores simultáneamente, ¿verdad? Cada servidor, en este caso, corre algunas máquinas virtuales. Todas las que están en este, el 11.8, están por almacenamiento compartido, entonces pueden ser migradas. Hay otras que están aquí que no, que están un poco atadas a ese servidor porque su almacenamiento está en el disco duro de este, el punto 192. Yo puedo administrar cada hipervisor y cada máquina virtual. Entonces, en este caso, Álvaro se metió a administrar el hipervisor propiamente y aquí puede ver los recursos que está utilizando. O sea, en este momento casi no se está usando nada porque todas las máquinas virtuales están apagadas, ¿verdad? Y solo está corriendo el Ubuntu server que está ahí. Las redes virtuales, ¿verdad? Yo las puedo definir aquí. Bueno, la red default siempre está. Un bridge virtual que permite a las redes, a las máquinas conectarse entre sí. Y lo interesante es que con las redes virtuales que trae libvirt o Virt Manager, que permite definir Virt Manager, ya tengo un servidor de HCP y ya tengo, o sea, yo puedo definir el rango de red y el servidor de HCP y, bueno, aquí estoy usando NAT, pero también podría usar enrutamiento. La red de pruebas, bueno, eso será otra red de prueba con otras direcciones para ver cómo funciona. Y el almacenamiento, aquí se puede ver, en este caso se han definido dos pools de almacenamiento. La pool default, que ya viene con el sistema, es básicamente una carpeta en una partición que puede guardar un montón de imágenes. Y el almacenamiento compartido que se define aquí, que si das un toque, aquí, digamos, puedo ver cuánto espacio libre hay, puedo ver que es un Network Exported Directory que está en otra computadora y aquí están las imágenes que están en esa carpeta compartida. ¿Verdad? Entonces desde ahí puedo administrar el estado del servidor, las redes y el almacenamiento. Bien. No sé si iniciamos alguna máquina. Ujú. Bien, entonces, bueno, ahí está esa máquina. Para ver cómo se ejecuta. Bien, ahí se logueó a una de las máquinas, ¿verdad? Ahí está booteando. O sea, la podemos ver, es un Debian en este caso. Tal vez interesaría ver la configuración de red que tiene, ¿verdad? O cómo se comporta. O sea, realmente aquí se puede controlar de cualquier cosa. Empieza todo. Bueno, eso tiene interfaz gráfica. una cuenta, si quieres un toque ahí. En realidad, bueno, el desempeño de KVM es rápido, solo que en este caso, el VNC, ¿verdad? Que es el escritorio remoto, la tecnología sí es un poco más lenta, ¿verdad? Porque tiene que enviar toda la información gráfica. Y como está por wireless, también se afecta un toque, pero en sí el desempeño de KVM sí es bastante bueno. Aquí, bueno, podemos ver la configuración de red para que podamos accesar, digamos, a la máquina virtual por SSH desde la máquina real y ver cómo podemos administrarlo. Tiene que tener privilegios. Dale ahí. No tiene interfaz de red. Qué mal. Bueno, ahí. Vamos a dejar esta abierta
y vamos a probar con otra que es la que utilizamos. Como pueden ver, si yo muevo el mouse alrededor, no, o sea, no me salgo de la interfaz. Este es el VNC, ahí no me estoy saliendo. Para salirse hay que darle control alt, es como el default, entonces ya uno se puede salir. La puede minimizar, puede cerrar esto, realmente no hay ningún problema. Lo interesante de Build Manager y todo eso es que simplemente es un front-end, ¿verdad? Para todo lo que está abajo. Entonces, sí, realmente ahí se apaga la máquina. De hecho, puede cerrar el Build Manager y las máquinas siguen corriendo los servidores porque ahí es donde está el servicio del libvirt, ¿verdad? Que es ya, o sea, lo que realmente está ejecutando las máquinas. Entonces, realmente esto solo es una fachada y una interfaz de control. Sí, Hay esto una es, buena separación entre esos dos elementos, ¿verdad? sí, en este momento esta computadora solo está haciendo, digamos, administración, no está haciendo nada más, y por eso se puede hacer por, por wireless. No necesitamos que esté conectada ni siquiera al alámbrico, porque los datos que pasan ni siquiera son pesados. Solo le está diciendo, levántese, apáguese, páusese, migre, pase de un lado a otro, ese tipo de cosas. No está, o arranque, está haciendo realmente muchas cosas así como pesadas. Aquí estamos utilizando a las máquinas, bueno, a los hipervisores por SSH. Es seguro, pero es, bueno, es simple, pero sí es seguro. Pues, o sea, realmente el libvirt no permite, o sea, por defecto tiene deshabilitado la conexión así por TCP directamente. O sea, uno no puede pegarse así con solo dar la dirección porque por defecto lo tiene deshabilitado justamente por razones de seguridad, ¿verdad? Para que solo los usuarios administrativos puedan manejar las máquinas virtuales. Se le olvidó su password. Ya. Ok. Bueno, esta tiene el IP 202, ahora le vamos a hacer pin a esta y la vamos a migrar para que vean el tiempo que dura migrando la máquina. Esta podría estar, de hecho está corriendo un Apache, creo, o sea, podría uno estar navegando, un usuario final podría estar navegando en su casa, usted llega, le va a dar servicio, digamos que ocupa, digamos que necesita darle servicio a un servidor, entonces lo va a pagar, se ocupa sacarle los discos duros, le va a poner otro procesador, le ocupa darle limpieza, entonces lo migra las máquinas virtuales al siguiente, al siguiente servidor y luego las migra, le hace el servicio que le tenga que hacer, después lo enciende y pasa las máquinas virtuales de nuevo y realmente no tuvo un tiempo ahí en el que no dio el servicio. Entonces ahí, bueno, ahí está el ping, ahí está enviando pings ahí a la máquina como loco. Desde la máquina, o sea, desde la laptop, ¿verdad? O sea, entonces están en la misma LAN, eso es transparente. En este caso porque están en la misma red física. También se puede usar enrutamiento para que estuvieran separadas a nivel de capa 3, ¿verdad? De red. Pero bueno, en este caso, o sea, la configuración de bridge es como la más general en el sentido de capa física. Ahí podemos, bueno, ahí siguen los pings. Y ahora viene, a ver. Digamos, ahí la máquina todavía está corriendo, de hecho. O sea, si usted la ven, sí se le puede seguir haciendo. Los pings en un toque se ponen un poco lentos, digamos, pero siguen dándose. A ver. Aquí lo que está pegado es un poco la suya. Claro, no. No, se cayó. Vale, sí. No, es que sí quedó. Creo que es un problema con el SSH. O sea, realmente, o sea, con SSH uno tiene que estar metiendo el password y no copiamos la llave. Entonces ahí está. O sea,
realmente es una cuestión del password que no permite hacer la operación directamente, pero, o sea, la máquina virtual se pausa y es un pequeño fallo ahí. Pero digamos, ahí ya una vez que se quita la pausa, ya sigue levantada. O sea, la interfaz, aunque se convierta a máquina real, ya Libvirt maneja automáticamente la conexión a la red y la vuelve a pegar al switch, a la interfaz física de la otra computadora y ya está disponible. Eso de la pausa en realidad no, bueno, es un pequeño inconveniente, pero es evitable. Y como último, hicimos una instalación. Como último paso, vamos a iniciar una instalación. Entonces, vamos a iniciar en esta. Esto tiene imágenes. Entonces, bueno, en este caso, con el wizard de nueva máquina es relativamente fácil. Le damos un nombre y le damos que vamos a utilizar una imagen de disco en el disco, una imagen de CD. Escogemos la distribución, que ahí tenemos varios, Debian, Fedora, y el sistema operativo tal vez para guiar un poco al instalador de que seleccione el hardware virtual que se sabe que la distribución soporta mejor. Porque ya, digamos, ya como la virtualización ya ha tomado fuerza, ya los desarrolladores de Linux han desarrollado drivers específicos, o sea, para cuando se sabe que el Linux va a correr como una máquina virtual. Eso es lo que hablamos de para virtualización. Escogemos la RAM, la cantidad de RAM y la cantidad de CPUs, que en este caso, bueno, los servidores son dual core, entonces se pueden escoger 2. El tamaño del disco duro y bueno, la Mac se genera automáticamente. Ahí la pegamos a que se enrute al bridge 0. Por alguna razón, bueno, Libvirt todavía no permite pegarla remotamente al bridge de la máquina local. O sea, pero si uno lo hiciera en el servidor, sí se puede. Igual se puede editar un archivo ahí para que ya quede bien pegado. Y entonces de ahí está empezando la instalación de Ubuntu. O sea, realmente ya se podría seguir con el instalador y seguir el procedimiento de instalación normal. Eso es una máquina virtual ya nueva, así realmente rápidamente, y podríamos instalarle cualquier sistema operativo. Y el procedimiento de instalación es completamente normal, completamente igual al que sería en una máquina real, porque es virtualización completa. En el caso de Zen, la paravirtualización es un poco más difícil de instalar porque se tiene que copiar archivos de la red y ponerlos en el sistema y configurar los kernels ahí un poco complicadamente, pero eso. ¿Dice? Ese es el procedimiento de instalación normal. Bueno, dice. Entonces, ¿qué otra capacidad de Libvirt? No, tal vez los detalles de hardware de una máquina virtual. No, de la máquina. Sí. Ahí se pueden ver todos los detalles de la máquina virtual, ya el hardware que se está simulando. En este caso, bueno, se puede ver que el display es por BNC, se puede ver la Mac de la NIC, se puede ver que tiene un CD-ROM virtual, que es el que se está haciendo la instalación. El disco duro ahí se puede ver dónde está la imagen, por aquello, digamos. Si quiere estar ahí. Y digamos, aquí está en Libvirt Images y insta.image ahí. O sea, ese archivo lo podemos copiar y hacer otra máquina virtual en otro lado que tenga exactamente el mismo contenido. Cuánta memoria, cuánto procesador y todo se puede controlar desde aquí. Aquí podemos agregar nuevo hardware o remover un hardware que ya está. En este caso, bueno, no todo el hardware se puede agregar en caliente, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Bueno, yo creo que eso sería básicamente la demostración y esperemos que se vea que realmente Libvirt, o sea, realmente KVM y Libvirt ya son una infraestructura, o sea, que ya está preparada, ya está lista para ser utilizada en sistemas Linux. Y, o sea, el Virt Manager todavía le falta un poquito, pero o sea, está en la versión 0.8, ni siquiera la versión 1. Y va a seguir avanzando, ¿verdad? Porque ya Red Hat y otros, y la comunidad han decidido que le van a meter más trabajo.
y KVM va a seguir en el kernel, ¿verdad? Y va a seguir con nuevos features, nuevas versiones y realmente ya es bastante completo. Entonces, muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado.